Hola, buen día. Mi nombre es Jaime Martínez de la Universidad del CINU, estudiante de Derecho. A manos de mi docente Alonso Cortina, les voy a hablar un poco de lo que fue la séptima papeleta. Los hechos políticos que más influyeron en el éxito del proceso de la séptima papeleta. Uno de ellos fueron los diálogos con grupos al margen de la ley. En el proceso de negociación de paz con los diferentes grupos alzados en armas durante el mandato del presidente Virgilio Vargas, el grupo guerrillero M-19 había hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución, la cual hasta entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Ante la negativa del gobierno de hacer una consulta popular que autorizara el cambio constitucional, incluyendo una opción en los papeles de votación para presidentes de la República, los estudiantes, en particular los de las universidades privadas y universidades públicas, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una séptima papeleta, ordenándole al Ejecutivo que conformara una Asamblea Nacional Constituyente, y al crearse la Asamblea Nacional Constituyente, más del 50% de los votantes incluyó la séptima papeleta, con lo cual el presidente del turno, César Gaviria Trujillo, que era presidente de esa época, se vio obligado a cumplir con el mandato popular. De esta forma no solo se logró un cambio constitucional, sino también que el grupo guerrillero M-19 entregara las armas y se integrara a la vida política nacional, y que a las comunidades indígenas se le garantizara representación en el Congreso de la República. Otros hechos representativos fueron las muertes de los líderes. Uno de ellos fue el 30 de abril de 1984, que es cuando asesinan a Rodrigo Lara Bonilla, que en esos momentos era el ministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur. Se caracterizó por seguir el cartel de Medellín, que en ese momento estaba dirigido por el conocido narcotraficante paisa Pablo Emilio Escobar Gaviria, y cuando su muerte representó una guerra entre el Estado y los narcotraficantes que se extenderían por más de una década. Una de esas muertes también representativas fueron las de Guillermo Cano Isás, director del periódico El Espectador, y de Jaime Pardo Leal, candidato a la presidencia, asesinado el 11 de octubre de 1987. Bueno, también encontramos en la séptima papeleta lo que fue la corrupción estatal, que fue después de estar nuestro país convertido en un objeto de violencia, en donde la droga, la corrupción eran quienes tenían el mando. Un grupo de jóvenes con ganas de un cambio oportuno y contundente decidieron abrir un debate en donde la pregunta era si estaban de acuerdo a retomar la Constitución con la participación de las asambleas departamentales, regionales, en donde se escogieran un alcalde, 2 concejales, 3 diputados, 4 representantes a la Cámara y 5 senadores, y 6 candidatos liberales. El voto al sí fue masivo, por el cual se comienza en dicho proceso y se hacen las respectivas elecciones, en donde las Fuerzas Armadas del M-19 cuentan con un porcentaje de participación muy alto. ¿En qué consistió jurídicamente el impedimento que tuvo que sortear el movimiento y cómo lo superaron? La séptima papeleta fue una propuesta surgida de los estudiantes colombianos ante las elecciones del 11 de marzo de 1990 de Colombia, en las que se ha elegido un Senado, una Cámara de Representantes, una Asamblea Departamental, gobernador, consejo municipal y alcaldes. El movimiento estudiantil propuso incluir un séptimo voto, en que se solicitara una reforma constitucional mediante la convocatoria de Asamblea Constituyente. Aunque la papeleta no fue aceptada legalmente, sí se contó de manera extraoficial, y finalmente la Corte Suprema reconoció la voluntad popular mayorista. También surgieron dificultades. Una de esas dificultades fue durante los meses que duró el movimiento, los estudiantes supieron
difundir su exigencia de manera clara y sencilla, lo que facilitó que sus ideas tuvieran repercusión en prácticamente todos los medios de comunicación. Adicionalmente, fueron capaces de movilizar alumnos y profesores de todas las instituciones educativas, de todas las regiones del país y de todos los estratos sociales. También la Septimia Papeleta cuenta con unos principales personajes, como ellos le menciona Antonio Navarro Wolf, que nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948. Es ingeniero universitario de la Universidad del Valle. A finales de los años 60 se incorporó a la guerrilla M-19. En dicha organización logró ascender hasta convertirse en el segundo comandante de ella. También encontramos a Alfonso López Michelsen, que es el presente ahora que aparece en el billete de 20.000, que fue un político colombiano, hijo de dos veces presidente de la República, Alfonso López Pumarejo. Y bueno, en 1960 creó el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que era conocido en esa época, partido por el cual se presentó 2 años después a la presidencia de la República. Sin embargo, no llegó a ocupar este cargo hasta las elecciones del 1974. Durante su gobierno hizo uso del mecanismo constitucional de la emergencia económica y puso en marcha una reforma tributaria y otra puso en marcha una de índole financiero, ya que a finales de 1976, como consecuencia de las heladas ocurridas en las cafeteras del Brasil, aumentó vertiginosamente el precio del café de exportación de Colombia. Este hecho contribuyó a sanear la economía bajo su mandato. Y tenemos a la senadora Claudia López. Claudia López, que es una política colombiana, actualmente senadora de la República de Colombia por el Partido de Alianza Verde. Su aparición en la vida pública está ligada al movimiento estudiantil de la Septimia Papeleta, que entre 1989 y 1990 fue el cual dio impulso a la Asamblea Nacional de Constituyentes. Las acciones jurídicas que encontramos en la Septimia Papeleta, pues una de ellas que mencionamos son las acciones jurídicas. Y una de ellas es la consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso a consideración del pueblo, para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos la decisión es obligatoria. Pues la mitad más uno. Y encontramos por último las reformas constitucionales. La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de una constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. En los países con sistemas de constitución rígida o rígidamente, las reformas constitucionales requieren de un procedimiento especial diverso al que se utiliza para la aprobación de las leyes ordinarias. Muchas gracias por la atención. Se trabó aquí. Pero hiciste bien, marica. No, en serio, lo hiciste bien. No te equivocaste tanto como yo.